Deber y Karma Yoga. En este mundo global y digital, el hombre, tú y yo, nos enfrentamos diariamente al dilema de cómo equilibrar nuestras múltiples y variadas responsabilidades. Y ello, en muchos casos, puede generar estrés, sobre todo cuando estamos demasiado forzados en los resultados de nuestras acciones. El Bhagavad Gita nos enseña el Karma Yoga, el arte de cumplir con nuestros deberes y por el bien de la humanidad, pero sin apegarnos a los resultados. Recordar que para Gandhi esta era la principal enseñanza del Bhagavad Gita. El camino de la acción desinteresada no implica descuidar nuestros deberes, sino que implica cumplirlos con una actitud de servicio a lo divino. Soy Pedro Roney. Si te gusta este vídeo, ayúdame a difundir las enseñanzas del Gita, suscríbete, dale un like o comenta lo que quieras. Swami Vivekananda ya nos lo explicó así y decía: Sri Ramakrishna Paramahansa, dijo, él llevó el Karma Yoga a un nivel nuevo y superior cuando el maestro Ramakrishna enseñó: sirve a Jiva como Shiva, es decir, sirve al ser humano individual como al ser divino. Cuando realizamos nuestras acciones como una ofrenda a Dios, se produce un cambio profundo en nuestra mentalidad, la unión con la realidad absoluta, sea como sea que quieras llamarla, Brahman, Dios o inteligencia universal. Y hay un verso del Gita que os voy a leer y dice: la ofrenda del sacrificio es Brahman, la oblación es Brahman, es ofrecida por Brahman en el fuego que es Brahman. Así, aquel cuya mente está fija en los actos dedicados a Brahman se compenetra con Brahman. De esta forma, el trabajo, la acción, se convierte en una forma de adoración y el éxito o el fracaso en términos mundanos ya no influyen ni en nuestra mente ni en nuestra autoestima, tal y como Krishna dice en el Gita. En el verso 38 del capítulo 2, asume por igual el placer y el dolor, el ganar y el perder, la victoria y la derrota, y prepárate para la lucha, así no pecarás. De esta forma nuestro enfoque se desplaza a la sinceridad de nuestros esfuerzos, dejando de lado las ansiedades vinculadas a obtener unos determinados resultados. Esta mentalidad autopurifica el corazón y la mente, fomenta la humildad y nos permite actuar con mayor claridad y resiliencia. Todo ello sintiéndonos conectados con un propósito superior a nosotros mismos. Este concepto se explica de forma muy preciosa en el conocido verso 247 del Gita, que presenta el principio rector del Karma Yoga. Y os leo: solo la acción es tu obligación, nunca sus frutos. No permitas que tu motivo sea fruto de la acción, ni debes desear evitar la acción. El Karma Yoga nos enseña a realizar nuestros deberes sin apegarnos a los resultados. El apego a los resultados, a los frutos, nos ata al ciclo del karma, mientras que centrarnos únicamente en la acción libera al alma del orgullo de ser el hacedor y de los intereses egoístas. Os leo el verso 27 del capítulo 3 del Karma Yoga. Toda acción es realizada completamente por las gunas de Prakriti. El hombre, engañado por el sentido del yo, piensa: yo soy el hacedor. Al dedicar los frutos de nuestro trabajo a Dios, nos elevamos por encima de los motivos egoístas y nos alineamos de alguna forma con la voluntad superior. Y recordemos que el Karma Yoga es el instrumento del Señor para garantizar la paz en la tierra, como dice el verso 24 del capítulo 3. La lección que tenemos que aprender es ofrecer mentalmente, esto es importante, cada acción a Dios, tal y como Krishna lo explicó a Arjuna. Hagas lo que hagas, comas lo que comas, ofrezcas lo que ofrezcas, como sacrificio o regalo, cualquier austeridad, tapas que realices o cautela, dedícalo todo a mí. El Karma Yoga tiene el potencial de transformar las actividades mundanas como comer, beber, etc. en actos de devoción, purificando el corazón y profundizando nuestra conexión con lo divino. En la historia ha habido muchísimos casos que nos permitirían estudiar en profundidad pero uno de ellos sería Santo Kabir, uno de los líderes que nació justo cuando se iniciaba el movimiento Bhakti. Kabir fue
bueno, se enfrentaba a numerosos desafíos en su vida, entre ellos el rechazo social, la intolerancia ante su doctrina o incluso las dificultades económicas. A pesar de todo ello, Kabir se mantuvo firme en su devoción a Dios y su compromiso con la verdad. Su coraje surgió de su profunda fe y amor por Dios. Kabir siempre enfatizó la importancia de la devoción interna sobre las demostraciones externas de religiosidad. Criticó a quienes renunciaban al mundo externamente, pero permanecían apegados a él mentalmente, al que Krishna le llama el hipócrita. Kabir abogó por la genuina renuncia interna y el recuerdo constante de Dios en el cumplimiento de los deberes y lo practicó, lo que le convirtió en un verdadero karma yogi. Y os leo una reflexión que siempre me encanta de Santo Kabir, que decía: no estoy ni en el templo ni en la mezquita, ni en el santuario de la Meca, ni en la morada de las divinidades hinduistas. No estoy en los ritos ni en las ceremonias, ni en el ascetismo ni en sus renunciaciones. Si me buscas de verdad, me verás enseguida y llegará el momento en que me encuentres. La vida de Kabir estuvo marcada por la sencillez, no se dejaba llevar por la arrogancia ni siquiera cuando ganaba seguidores. Cuando lo criticaban respondía con humildad reconociendo que era un siervo de Dios y concentrándose únicamente en su deber de servir. Otro de los grandes ejemplos de Karma Yogi fue Buda, el gran Buda, que para Swami Vivekananda fue el más grande Karma Yogi de la historia de la humanidad. Muchas gracias, Om Namaste.